Buenos días, hoy descubriremos qué es la célula. Todo tu cuerpo está compuesto por células, desde tu piel, tu estómago o incluso tu cabello está compuesto por células diminutas. Desde que naciste, tu cuerpo estaba formado por células que fueron creciendo y se fueron reproduciendo hasta formar tu cuerpo. Ahora mismo, tus células se están alimentando, otras se están regenerando, otras se están multiplicando, reproduciendo o incluso muriendo. Todo esto para que tu cuerpo funcione a la perfección. Ahora bien, ¿saben lo que es una célula? Las características que tienen una célula o qué tipo de células existen. El día de hoy abarcaremos todas estas temáticas para ir descubriendo lo que es la célula y todas las funciones y sus estructuras. Muy bien, para definir el concepto de célula, partimos de la idea principal de que es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. Básica porque es la unidad más pequeña, más diminuta que puede vivir por sí sola y puede formar otros organismos vivos o tejidos del cuerpo. Estructural porque en la célula encontramos tres estructuras principales, las cuales son: primero, la membrana plasmática; segundo, el citoplasma; y tercero, el material genético, que es donde encontramos el ADN, que este va a ser llevado de generación en generación a otras células y va a ir formando el cuerpo. Y funcional porque la célula por sí sola tiene vitales funciones, o sea, ella se reproduce, se desarrolla, se nutre ella misma y muere. En cuanto al tamaño y forma de la célula, encontramos que hay gran variedad tanto de tamaños y gran variedad de formas. Encontramos, por ejemplo, células pequeñas que tienen un diámetro de 1 a 100 micrómetros. Es decir, son células muy pequeñas que a simple vista no se pueden observar, sino hay que hacer uso del microscopio para poder observarlas. Un ejemplo claro de células pequeñas son las bacterias, que presentan un diámetro de 1 micrómetro. Y también tenemos el ejemplo de los glóbulos rojos, que miden 7,5 micrómetros. Por otro lado, encontramos células un poco más grandes. Por ejemplo, las yemas de los huevos de aves, que miden de 1 a 1,5 centímetros. Estas células sí se pueden observar a simple vista. Por otro lado, dentro de la variedad de formas que puede presentar una célula, tenemos las siguientes. Observemos en el monitor. Tenemos células alargadas como las fibras musculares. Tenemos células esféricas como los óvulos. Estos los encontramos en el aparato reproductor femenino. Las formas bicóncavas como por ejemplo los glóbulos rojos. Las formas estrelladas como por ejemplo las neuronas. Y formas filiformes, en este caso los espermatozoides. La forma puede incluso influir en la función que va a desempeñar estas células. Por ejemplo, la neurona tiene esta forma tan característica de una estrella y una ramificación al final. Al iniciar la clase conversábamos o nos hacíamos la interrogante: ¿qué tipos de células existen? A continuación, abarcaremos la clasificación de los tipos de células mediante un cuadro comparativo para poder diferenciarlas entre unas y las otras. Según el material que encontremos dentro de las células, se van a clasificar en procariotas, y eucariotas. Procariotas significa antes del núcleo.
Y eucariotas significa verdadero núcleo. Partiendo de estos dos significados, vamos a ir sacando nuestros puntos para ir identificando o diferenciando las células procariotas de las eucariotas. Dicen que las células procariotas significan antes del núcleo. De aquí partimos entonces que estos tipos de células no poseen núcleo. En cambio, las células eucariotas sí poseen núcleo. Las células tanto procariotas y eucariotas deben de tener sus tres elementos primordiales, que son la membrana plasmática, el material genético y su citoplasma. Entonces, si las células procariotas no poseen núcleo, su material genético está disuelto dentro del citoplasma. En cambio, las células eucariotas, como sí poseen núcleo, se sobreentiende que su material genético debe estar incluido dentro de este núcleo. Otra característica que nos permite diferenciar las células procariotas de las células eucariotas es que las células procariotas poseen enzimas dentro de su citoplasma. Dentro del citoplasma de las células eucariotas lo que encontramos son organelos que nos ayudan a las funciones como por ejemplo de respiración o producción de proteínas. Entonces, para completar este cuadro, las células eucariotas dentro de su citoplasma se encuentran organelos. Esta imagen nos permitirá conocer mejor la célula procariota. Es una representación de una bacteria llamada paramecio. En lo que acababa yo de decir, las células procariotas tienen su material genético disperso en el citoplasma. Son estas figuras que ven aquí. Este es el material genético. Está disperso en su citoplasma porque estas células procariotas no poseen núcleo. Observamos que contienen ribosomas, observamos su membrana plasmática, que es esta de hacia afuera, y contiene un flagelo que le permite la movilidad. Por otro lado, tenemos la célula eucariota. Como podemos observar aquí en la imagen reflejada,
tenemos la forma de la célula eucariota. Tienen su núcleo, que la diferencia de las células procariotas, dentro de su núcleo está su material genético y contiene su membrana plasmática. Dentro del citoplasma observamos diferentes organelos que nos van a servir para diferentes funciones. Tenemos el organelo como la mitocondria, el organelo del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los ribosomas, los lisosomas y los centriolos. Dada toda la temática que hemos conversado hasta el momento, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué organismos forman las células? Pensemos un momento. Si las células procariotas no tienen núcleo y son pequeñas y no poseen organelos sino enzimas, entonces pensemos en que estas células no serán capaces de formar organismos muy grandes. En dado caso, las células procariotas pueden formar son organismos unicelulares. La palabra unicelulares lo que quiere decir es que son organismos que están compuestos por solo una célula. Entonces, pensemos, ¿qué organismos unicelulares existen? Pueden ser tanto bacterias como cianobacterias o algas verde-azules. Entonces, las células procariotas forman organismos unicelulares como las bacterias. Y o algas verde azules. Por otro lado, pensemos, ¿qué organismos forman las células eucariotas? Ya sabemos que las células eucariotas son células que sí poseen núcleo y que dentro de su citoplasma encontramos organelos que nos sirven tanto para la respiración como para la producción de proteínas. Si en el caso de las células procariotas forman organismos unicelulares, entonces las células eucariotas nos van a formar organismos pluricelulares. Pluricelulares nos hace referencia a que son organismos que están compuestos por células como células epiteliales de la piel o células que van dentro de la variedad de órganos de nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían entonces estos organismos pluricelulares? Estos organismos serían lo que conocemos como plantas o vegetales, animales, incluso los hongos y pues nosotros los seres humanos. Entonces las células eucariotas forman organismos pluricelulares como lo son los vegetales. Dentro de este grupo encontramos todas las plantas.
los animales y los hongos. Y nosotros, los seres humanos. Siguiendo el mismo orden de ideas, como pueden visualizar en el monitor, las células vegetales son de forma poliédrica. Como podemos observar aquí, que está enfocada mejor. Son de células poliédricas. Estas imágenes son tomadas de una muestra de un epitelio de una cebolla. Un epitelio es una pequeña parte que cubre la cebolla. Observemos que tiene nuestras tres partes fundamentales de la célula. Nuestro núcleo, nuestro citoplasma, que es todo esto, y la membrana plasmática, que es como la que delinea las células. En cambio, si observamos esta imagen de una célula animal, en este caso es una muestra de laboratorio de células de la mucosa bucal, podemos observar que en estas células se encuentran el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Estas células son de forma más esférica, como lo estábamos conversando anteriormente. Finalmente, les dejo una guía de ejercicios para que resuelvan y puedan profundizar los conocimientos que hemos adquirido en la clase de hoy.